tutorial de Minimax H3 vamos a ver funciones avanzadas como por ejemplo usar una hoja de referencia de personajes para conseguir una consistencia total en nuestros vídeos, edición de vídeo, edición de imagen, clonado de voces, sincronización labial y mucho más. Así que no se te ocurra perdértelo, vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste muchos. Espera, ¿pero qué me has hecho en los ojos? Este vídeo es la continuación del vídeo que tenéis en la parte superior. Si no lo habéis visto, debéis darle un buen like a este vídeo, ir a verlo y volver después cuando lo hayáis visto. Muchas personas han preguntado cuáles son los requisitos mínimos para ejecutar este workflow. Se necesita una tarjeta gráfica de al menos 8 GB de VRAM y al menos 32 GB de RAM. Con esta configuración solo podréis hacer vídeos cortos y de poca resolución, aunque lo recomendable son 64 GB de RAM y cuanta más memoria VRAM mejor. Antes de que os descarguéis el workflow, debéis obligatoriamente actualizar todos los nodos entrando al manager y seleccionando la opción Update All. He añadido cosas en el workflow que podréis descargar desde la descripción de este vídeo o incluso podéis hacerlo más fácil encontrándolo desde Config.ui. Simplemente deberéis ir a la opción Templates del menú que está en la izquierda, buscar Config.ui Academia SD y podréis ver y usar todos los workflows de Config.ui de mis vídeos anteriores. El workflow que aparece con la miniatura de este vídeo lo podréis usar simplemente pulsando sobre él. Seguro que esta no será la última versión de este flujo de trabajo, ya que todos los días están saliendo cosas nuevas para Minimax H3, turboloras diferentes, nodos específicos, nuevas cuantizaciones de modelos, modificaciones de modelos con ajustes finos para NSFW, así que os recomiendo que os paséis por la descripción o en los templates de Config.ui por si he añadido una nueva versión del workflow. Comenzaremos descargando los modelos nuevos que vamos a usar en esta versión del workflow. Lo haremos desde el nodo Automatic Downloader. Descargaremos el nuevo y mejorado modelo Turbolora, versión V4, Step 600 EMA. Descargaremos también un nuevo modelo BAE exclusivo para la generación de imagen. Y siguiendo con los modelos nuevos BAE, también he añadido un nuevo vídeo BAE con cuantización INT8. Es ideal si estamos muy cortos de memoria gráfica. Todos los ejemplos de este vídeo los haremos con el modelo de referencia Ref2VA. Por lo tanto, acordaos de desactivar en este workflow el grupo de nodos FL2VA y activar Ref2VA. En el flujo de trabajo comprobaremos en el nodo Turbolora que tengamos seleccionado el nuevo modelo turbo de 600 pasos. Como podéis ver, este nodo se ha actualizado e incluye ahora una opción para consumir menos memoria gráfica. Si la activáis ahorraréis memoria gráfica a costa de perder un poco de calidad. Si tenéis suficiente memoria gráfica, es mejor no activar esta opción. Lo primero que os recomiendo es que le echéis un vistazo a la guía que os dejo en la descripción, que os ayudará a escribir mejores prompts, incluyendo la forma correcta de mover la cámara. En la descripción también os dejo un enlace para descargar una lista de prompts de Minimax H3, incluyendo la mayoría de los que vamos a usar en este workflow. Desde el nodo Academia SD Clip Text Encode, pulsamos el botón para expandir el panel, pulsamos el botón Import JSON y seleccionamos el fichero con prompts que acabamos de descargar. Dentro de la opción favoritos aparecerá el listado con todos los prompts. Desde esta lista vamos a pulsar el botón Load del prompt que comienza con Integrated Multimodal Description. En este prompt destacan principalmente dos etiquetas muy importantes. Esta es la primera etiqueta que nos servirá para describir los planos, los movimientos de cámara, el tipo de iluminación, el desarrollo de las escenas, etc. La segunda etiqueta nos sirve para incluir toda la información sobre el audio que queremos que aparezca en nuestro vídeo, efectos de sonido, música de ambiente y en definitiva todo lo que esté relacionado con el sonido. Si queremos un único plano, introduciremos la etiqueta Shot 1 y a continuación la descripción de todo lo que queremos que ocurra.
Si queréis añadir distintos cambios de planos, deberéis entonces añadir las etiquetas Shot 2, Shot 3, Shot 4, etc. Y detrás de cada etiqueta lo que ocurre en ese plano. En este prompt de ejemplo, estamos viendo desde el interior de un tren en movimiento un barrio típico del extrarradio de Japón. Podemos incluir un personaje de referencia, por ejemplo como pasajero de este tren. Bastará activar una imagen de referencia, cargar la imagen del personaje en cuestión, agregarlo al prompt con la etiqueta de la correspondiente imagen de referencia, en este caso imagen 2, y ya solo tendremos que ejecutar el workflow. Y este es el resultado. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si quieres apoyarme económicamente, puedes hacerlo pulsando sobre el botón Unirme. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer desde el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Si queremos tener una buena consistencia de personajes en diferentes tomas y vídeos, incluyendo el diseño completo del vestuario, accesorios y cualquier otro tipo de complemento, sin usar ningún tipo de lora, podemos usar como referencia una plantilla de personaje que incluya la vista delantera, trasera, alguna postura y diferentes vistas detalladas de la cabeza del personaje. Con un prompt detallado como el que os incluyo, podéis hacer que este personaje cobre vida de la forma exacta que tenéis en mente. Si no sale exactamente lo que queréis, probablemente se trate de que estáis usando un mal prompt. Como veis en este prompt, podéis incluir referencias de tiempo para definir temporalmente todas las acciones. Las referencias de tiempo funcionan bien si se ajusta correctamente la duración total del vídeo. Si configuráis un vídeo más corto, estos tiempos pueden comprimirse o incluso saltarse parte del prompt. Para hacer sincronización labial, activamos desde este interruptor la primera referencia de audio y este otro interruptor de sincronización labial. Cargamos el audio de referencia. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que... Podemos activar y cargar una imagen de referencia de forma opcional. Después desconectamos Easy Catch y el nodo Turbo LoRa y aumentamos el número de pasos a 20. Añadimos un prompt como el que estáis viendo en pantalla y ejecutamos el workflow. Y este es el resultado. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía. Dejaremos la misma configuración para hacer clonado de voces, pero simplemente quitaremos el interruptor de sincronización labial. Y probamos con un prompt simple, indicando que el audio 1 es la voz de referencia, y a continuación escribimos entrecomillado el diálogo que queremos que diga nuestro personaje virtual. Y este es el resultado. Esta es una prueba de clonado de voces. Esta frase no la he pronunciado. Si queremos editar un vídeo existente, activaremos la referencia de vídeo, cargamos el vídeo y activaremos las referencias adicionales, en este ejemplo, una imagen de un dibujo. Introducimos un prompt dándole instrucciones claras y precisas de la edición que queremos realizar y podremos obtener resultados como este. Editar vídeos consume muchos más recursos y es bastante más lento en la generación de vídeo. Para editar imágenes de forma simple, activamos el grupo de nodos de edición de imágenes, activamos la referencia de imagen 1, cargamos la imagen que queremos editar y aunque se puede editar con el nodo Turbo LoRa, yo os recomiendo que lo desconectéis. Aumentamos el número de pasos a 50 y pulsamos el botón Get Size para tomar el tamaño de nuestra imagen. Si como en este ejemplo la imagen es muy grande, podremos cambiar la resolución indicada en megapíxeles y la proporción se mantendrá de forma automática. Podemos renderizar utilizando muchos pasos y resoluciones mayores a las que utilizamos para vídeo, ya que en realidad se trata de un vídeo de un solo fotograma. Para editar imágenes, el nodo Easy Cache debe estar desconectado. Introducimos un prompt con las indicaciones de la edición que queremos realizar. Si escribimos el prompt de una forma detallada, más fácil le será al modelo entender lo que le pedimos. El prompt lo debemos introducir siempre en inglés.
Y aquí podéis ver que el resultado de la edición es perfecto. Podemos editar de nuevo sobre esta imagen pulsando sobre el botón Send to Edit, que enviará la imagen generada al nodo con la imagen de referencia 1. Podemos, por ejemplo, añadir una imagen nueva de referencia, para este ejemplo un gato. En el prompt indicamos que ella tiene al gato entre sus brazos y ejecutamos el workflow. Y este que estáis viendo es el resultado. Como podéis ver, Minimax H3 es un increíble modelo multimodal que nos brinda posibilidades infinitas, así que a disfrutarlo. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.